Hoy nos adentramos en la trágica y compleja historia de Jorge Franklin, un destacado agente de seguros cuyo estilo de vida oculto y sus secretos culminaron en su impactante asesinato. Jorge Franklin era un hombre de 47 años que residía en Carson City, Nevada. Ampliamente conocido en la comunidad, a menudo se le veía en su elegante coche negro, con la placa de matrícula que decía orgullosamente Insure You, mientras visitaba a los clientes. Jorge estaba casado con Alicia, directora de un centro comunitario, y tenía un hijastro llamado Nathan. Graduado en negocios por la Universidad de Nevada, Jorge había estado inmerso en el mundo de los seguros por más de 2 décadas. Su encanto y fiabilidad le ganaron la confianza de muchos en Carson City. Jorge vivía en una espaciosa casa de 2 pisos con un césped meticulosamente cuidado. Los vecinos a menudo lo veían cuidando su jardín, ofreciendo una sonrisa amistosa y un saludo con la mano. Participaba activamente en eventos locales y recaudaciones de fondos benéficas, apoyando regularmente a los equipos locales de la pequeña liga y asistiendo a la iglesia los domingos. La vida de Jorge parecía ideal, una casa hermosa, una carrera exitosa y una familia amorosa. Sin embargo, escondía una vida secreta. Durante los últimos 2 años, había mantenido una relación sexual oculta con su hijastro, Nathan, manteniendo este asunto en secreto para proteger su reputación y su carrera. Además, utilizaba las reuniones con clientes de seguros como oportunidades para encontrarse discretamente con otros hombres. Estas vidas dobles trajeron una inmensa tensión y estrés a Jorge. En los días previos a su muerte, Jorge estaba abrumado con el trabajo, cerrando tratos e interactuando con clientes. Trabajaba hasta tarde, a menudo regresando a casa bien entrada la noche. Esperaba con ansias un retiro de fin de semana en las Bahamas con Alicia, con la esperanza de que le proporcionara un descanso de sus cargas. Además, planeaba asistir a una barbacoa para reconectar con viejos amigos y tomar un breve respiro de su ajetreada vida. Descrito por sus amigos como carismático y encantador, Jorge tenía un don para hacer sentir valoradas a las personas. A pesar de su fachada sociable, Jorge estaba profundamente angustiado por su vida clandestina. Luchaba con la culpa por su aventura con Nathan y los engaños necesarios para mantener el secreto. También temía que Alicia descubriera la verdad, lo que podría devastar su matrimonio y su estatus en la comunidad. En sus últimos días, Jorge era un hombre desbordado, equilibrando su imagen pública con sus conflictos privados. Sus aspiraciones de una vida perfecta se desintegraban, llevándolo hacia una conclusión trágica y brutal. El 12 de marzo de 2012, alrededor de las 3 de la tarde, Alicia Franklin llegó temprano a casa desde el centro comunitario, anticipando una tarde tranquila, tal vez viendo en maratón su serie más reciente e inmersa en su novela favorita actual. Todo parecía ordinario cuando entró a su casa en Maple Drive en Carson City. Colocó sus llaves en la encimera de la cocina y llamó a Jorge, sin recibir respuesta. Una sensación de inquietud la impulsó a revisar el sótano, el lugar habitual de Jorge para manejar archivos de seguros o ponerse al día con The History Channel. Notar la puerta del sótano ligeramente abierta fue extraño. Llamó más fuerte, pero aún no hubo respuesta. Al llegar al sótano, Alicia se enfrentó a una escena horrorosa. El cuerpo sin vida de Jorge yacía en el suelo, rodeado de signos de una violenta altercación. La alfombra y los muebles estaban manchados de sangre, y el rostro de Jorge mostraba signos de lucha. Un cinturón de lujo, firmemente enrollado alrededor de su cuello, había sido evidentemente utilizado para estrangular. Alicia gritó horrorizada y corrió hacia el lado de su esposo, intentando despertarlo, pero ya era demasiado tarde. En estado de shock e incredulidad, Alicia agarró su teléfono celular y marcó al 911, sus manos temblaban mientras hablaba con la operadora, su voz cargada de emoción. «Mi esposo está muerto. Creo que ha sido asesinado», lloró, luchando por respirar. La operadora intentó calmarla e instruyó a Alicia a permanecer en la línea hasta que llegara la ayuda. Lydia Kramer, la vecina de Alicia, escuchó el alboroto y acudió a investigar. Encontró a Alicia sentada en los escalones delanteros, llorando incontrolablemente. Lydia se quedó con Alicia, tratando de consolarla mientras esperaban a la policía. Los minutos se arrastraban como horas,
y la mente de Alicia giraba con preguntas sobre quién podría haber cometido tal acto y por qué. Cuando llegó la policía, aseguraron rápidamente la escena y guiaron a Alicia y Lydia fuera del sótano. Alicia estaba en estado de shock, apenas capaz de asimilar la brutal realidad de lo que había ocurrido. Repetidamente, murmuraba, ¿quién haría esto a Jorge? Sus pensamientos no podían pasar más allá del espantoso descubrimiento de la muerte de su esposo. La noticia del cuerpo de Jorge sacudió la tranquila comunidad de Carson City. La noticia del asesinato se extendió rápidamente, con vecinos y amigos congregándose fuera de la casa de los Franklin, intentando comprender la tragedia que había caído sobre su barrio aparentemente idílico. El 12 de marzo de 2012, a las 3:15 de la tarde, el Departamento de Policía de Carson City recibió una llamada frenética al 911 de Alicia Franklin. Los oficiales estaban en el sitio en minutos, liderados por el detective Eric Monroe, un investigador experimentado conocido por sus métodos minuciosos. La residencia Franklin, situada en la tranquila Maple Drive, fue rápidamente rodeada por coches de policía, y cinta amarilla de escena del crimen marcaba el área. El detective Monroe y su equipo entraron al sótano, enfrentando una escena horrorosa. El cuerpo de Jorge Franklin estaba en el suelo, un cinturón de lujo apretado alrededor de su cuello, manchas de sangre en la alfombra y los muebles insinuaban una lucha violenta. El detective Monroe, un hombre en sus 40 y tantos con ojos agudos y un comportamiento compuesto, observó la escena con intensidad concentrada. La policía comenzó su investigación recolectando evidencia. Fotografiaron la escena desde varios ángulos, capturando cada detalle. El cinturón utilizado en el asesinato fue cuidadosamente preservado como evidencia, y los detectives buscaron huellas dactilares y otras pistas que pudieran llevar al asesino. El detective Monroe notó el mobiliario desordenado y signos de lucha, sugiriendo que Jorge había luchado por su vida. Los expertos forenses procesaron la escena, usando luminol para revelar rastros de sangre y recolectando muestras para análisis de ADN. Buscaron meticulosamente cabellos, fibras y cualquier otra evidencia potencial. La pura brutalidad del asesinato impactó incluso a los oficiales más experimentados. Sin embargo, permanecieron concentrados en amasar toda la información disponible. El detective Monroe entrevistó a Alicia Franklin, quien aún estaba conmocionada por encontrar el cuerpo de su esposo. Relató su día y el momento aterrador en que descubrió a Jorge. Su historia fue conmovedora y detallada. Sin embargo, mantenía que no tenía conocimiento de quién podría haber cometido el asesinato. La coartada de Alicia fue confirmada rápidamente, ya que había estado en el trabajo durante el asesinato. A continuación, la policía comenzó a recorrer el vecindario en Carson City. Hablaron con los vecinos, incluida Lydia Kramer, quien había acudido en ayuda de Alicia. Lydia relató haber escuchado los gritos de Alicia y encontrarla en los escalones delanteros, conmocionada y angustiada. Otros vecinos informaron haber visto a Jorge ese mismo día, sin notar nada inusual. La policía examinó los registros recientes de teléfono y correo electrónico de Jorge en busca de pistas. Descubrieron varios mensajes y llamadas sospechosos, indicando que Jorge había estado reuniéndose clandestinamente con varios hombres. Esta revelación introdujo una nueva dimensión a la investigación, insinuando posibles motivos vinculados a la vida secreta de Jorge. A medida que la luz del día se desvanecía, la policía persistía en sus esfuerzos por identificar al perpetrador responsable del salvaje asesinato de Jorge Franklin. La zona fue asegurada, y el detective Monroe y su equipo analizaron la evidencia recopilada, planificando sus próximos pasos. La comunidad de Carson City observaba, llena de ansiedad, anhelando una resolución y justicia para Jorge Franklin. La principal sospechosa en el asesinato de Jorge Franklin era su esposa, Alicia Franklin. Alicia, de 45 años, era una directora de centro comunitario bien considerada en Carson City, reconocida por su intelecto y personalidad asertiva. Habiendo servido a la comunidad durante más de 2 décadas, estaba profundamente involucrada en actividades locales. Sus colegas la describieron como comprometida y dominante, siempre esforzándose por la excelencia. El día después del asesinato, el 13 de marzo de 2012, el detective Monroe llevó a cabo el interrogatorio de Alicia,
intentando desentrañar sus acciones y estado emocional ese día. Aunque visiblemente agotada y alterada, Alicia respondió a las preguntas con compostura. Detalló su jornada laboral y el momento terrible en que encontró el cuerpo de Jorge al regresar a casa. A pesar de su exterior calmado, el malestar y la confusión de Alicia eran palpables. Se mostró incrédula y dolorida por la aventura, afirmando que había estado ajena a las relaciones sexuales de Jorge con otros hombres. El descubrimiento de la aventura aumentó la tensión durante el interrogatorio, ya que el detective Monroe profundizó en los sentimientos de Alicia respecto a la traición de su esposo. Preguntó sobre su relación con Jorge. Alicia reconoció tener una asociación sólida, pero admitió que recientemente habían enfrentado algunas dificultades. Profesó desconocimiento sobre las actividades clandestinas de Jorge, citando una reciente lesión de esquí que había mermado su capacidad para interpretar el comportamiento de las personas, posiblemente explicando su ignorancia sobre la duplicidad de Jorge. La coartada de Alicia era sólida. Había estado en el centro comunitario todo el día, asistiendo a reuniones y preparando eventos comunitarios próximos. Los colegas y las grabaciones de seguridad confirmaron su presencia en el trabajo en el momento del asesinato. Sin embargo, su estrecha relación con la víctima la hacía un sujeto de interés. El detective Monroe también examinó el posible motivo de Alicia. Su reputación y carrera eran vitales para ella, y las indiscreciones de Jorge amenazaban ambos. No obstante, Alicia negó consistentemente cualquier participación en el asesinato, manteniendo su inocencia durante todo el interrogatorio. Fue cooperativa, proporcionando acceso completo a su teléfono y correos electrónicos. La policía registró meticulosamente la residencia Franklin en busca de cualquier evidencia incriminatoria que pudiera vincular a Alicia con el crimen, pero no encontraron nada. Su coartada y declaraciones fueron corroboradas aún más. Sin embargo, los detectives procedieron con precaución, conscientes de que las emociones intensas podrían impulsar incluso a las personas más lógicas a actuar precipitadamente. Después de varias horas de interrogatorio, Alicia fue liberada, pero siguió siendo un punto focal de la investigación en curso. La policía vigilaba atentamente sus interacciones y movimientos mientras seguían otras pistas. El caso de asesinato de Jorge Franklin se desarrollaba como una saga profundamente intrincada, llena de motivos ocultos y secretos que gradualmente se iban revelando. Nathan Franklin, el hijastro de 22 años de Jorge, surgió como el siguiente sospechoso. Nathan, estudiante universitario y trabajador a tiempo parcial en el sector minorista, había tenido una historia de luchas personales, incluyendo rehabilitación y participación en grupos de apoyo durante su adolescencia. A pesar de estos obstáculos, Nathan estaba comprometido a mejorar su vida y estaba trabajando hacia un título en psicología en un colegio cercano. El 13 de marzo de 2012, Nathan fue convocado para ser interrogado. El detective Derek Monroe, consciente de la delicada naturaleza de la relación de Nathan con Jorge, manejó el interrogatorio con cuidado. Nathan parecía ansioso pero era cooperativo, listo para explicar su perspectiva. Nathan confesó a la policía que había estado involucrado secretamente con su padrastro durante los últimos 2 años. Habló sobre el conflicto interno y la carga del engaño que esta relación implicaba. Nathan reveló que había terminado la relación recientemente después de descubrir que Jorge había sido infiel con numerosos otros hombres, utilizando sus citas de seguros como puntos de encuentro encubiertos. A lo largo del interrogatorio, Nathan expresó una mezcla de ira y tristeza. Se sintió profundamente traicionado por Jorge, no solo por la infidelidad, sino también por las mentiras y manipulación involucradas. A pesar de su amargura, Nathan insistió en que no tenía ningún motivo para dañar a Jorge. Confirmó que estaba trabajando en el sector minorista la noche del asesinato, una afirmación respaldada por varios testigos. El detective Monroe profundizó en los posibles motivos de Nathan. El pasado problemático de Nathan y su abuso previo de sustancias eran preocupantes, sin embargo, sus esfuerzos recientes para mantener la sobriedad y centrarse en su educación sugerían una narrativa diferente. Nathan fue franco sobre sus desafíos y su determinación de distanciarse de la relación dañina con Jorge. La policía también examinó los dispositivos electrónicos y perfiles en redes sociales de Nathan en busca de cualquier señal de su participación en el crimen. Descubrieron comunicaciones entre él y Jorge que indicaban tensión y conflicto,
pero nada que lo vinculara concluyentemente al asesinato. El ADN de Nathan estaba presente en la escena del crimen, pero esto era de esperarse, ya que residía en la casa. La cooperación de Nathan y su coartada sólida hicieron que fuera difícil para la policía atribuirle el crimen. Fue liberado después de un extenso interrogatorio, pero siguió siendo un foco significativo de la investigación en curso. La policía continuó monitoreando sus actividades e interacciones, buscando cualquier discrepancia o nueva evidencia que pudiera iluminar su papel en el caso. La compleja dinámica de la relación entre Jorge y Nathan añadió capas de complejidad a la investigación, dejando al detective Monroe y su equipo lidiando con más preguntas que respuestas mientras profundizaban más, con el objetivo de desentrañar la verdad detrás del brutal asesinato de Jorge Franklin. Claire Thompson, de 32 años, se convirtió en la tercera sospechosa en la investigación. Las interacciones pasadas de Claire con Jorge la hicieron una persona de interés. Una vez había descubierto a Jorge en una posición comprometedora con su esposo durante un recorrido por una casa, un incidente que llevó a su divorcio. Conocida por su carácter enérgico, Claire había confrontado a Jorge varias veces desde ese episodio. El 14 de marzo de 2012, el detective Monroe invitó a Claire a ser interrogada. Como estilista en un salón local bien conocido, Claire era reconocida por su naturaleza franca y asertiva. Entró en la sala de interrogatorios con una expresión resuelta, preparada para defender su posición. El detective Monroe comenzó preguntando a Claire sobre su relación con Jorge. Ella confesó que lo despreciaba por haber destruido su matrimonio y causarle un gran malestar emocional. Claire relató el día que sorprendió a Jorge y a su esposo juntos como el peor día de su vida. Había confrontado a Jorge varias veces después, buscando explicaciones y una disculpa, pero él consistentemente la había ignorado. Cuando se le preguntó sobre su ubicación el día del asesinato, Claire mencionó que había estado trabajando un turno doble en un salón llamado Carabov. Proporcionó los nombres de los colegas que podrían corroborar su coartada. El detective Monroe contactó al salón y habló con el gerente de Claire, quien confirmó que Claire había estado trabajando todo el día. Varios compañeros de trabajo también verificaron haberla visto durante sus turnos. A pesar de su coartada confiable, el detective Monroe indagó más en los posibles motivos de Claire. Su profunda ira hacia Jorge era evidente, pero ella mantenía que había seguido adelante y se estaba concentrando en reconstruir su vida. Claire compartió que estaba asistiendo a clases nocturnas en un colegio comunitario local, aspirando a convertirse en trabajadora social para ayudar a otros que enfrentan desafíos similares. La policía registró la casa y el vehículo de Claire en busca de cualquier evidencia que la vinculara con el crimen, pero no encontraron nada sospechoso. Sus registros telefónicos y actividades en redes sociales mostraron que no había tenido interacción con Jorge en las semanas previas a su asesinato. Durante el interrogatorio, Claire permaneció calmada y colectada. A pesar de su claro desprecio por Jorge, respondió a todas las preguntas directamente y no mostró signos de culpa o engaño. El detective Monroe reconoció su cooperación y sinceridad, pero permaneció vigilante, manteniendo abiertas todas las posibilidades. Después de un extenso interrogatorio, Claire fue liberada. La policía continuó monitoreándola, reconociendo que su pasado con Jorge la hacía una sospechosa potencial. Sin embargo, su sólida coartada y la falta de pruebas incriminatorias desafiaban cualquier conexión directa con el crimen. La investigación del asesinato de Jorge Franklin se volvía cada vez más compleja con cada entrevista. El detective Monroe y su equipo estaban comprometidos a descubrir la verdad, aunque las capas de secretos y engaños que rodeaban la vida de Jorge presentaban obstáculos significativos. Persistieron, buscando la evidencia que finalmente identificaría al asesino. El 3 de julio de 2017, la investigación dio un giro dramático. Era un caluroso día de verano en Carson City, Nevada, con temperaturas elevándose a los altos 80 grados Fahrenheit. Alrededor de las 10 de la mañana, el detective Monroe recibió una llamada del laboratorio forense. Habían descubierto pruebas críticas nuevas mientras reexaminaban los objetos de la escena del crimen. Entre las posesiones de Jorge se encontró una pequeña cámara disfrazada de detector de humo en el sótano. El equipo recuperó rápidamente las grabaciones que habían registrado actividades en el sótano durante las semanas anteriores, incluyendo los encuentros clandestinos de Jorge. Al revisar el material, identificaron una grabación del día del asesinato,
mostrando una acalorada confrontación entre Jorge y Nathan. La discusión escaló rápidamente, y en el video, se vio a Nathan agarrando un cinturón de lujo de una silla cercana y usándolo para estrangular a Jorge en un estallido de furia. Este material proporcionó una prueba irrefutable de la implicación de Nathan en el asesinato. El detective Monroe quedó atónito ante la brutalidad pura y el claro motivo, ira y traición, evidente en el acto. Armado con esta nueva evidencia, el detective Monroe llamó a Nathan para que regresara a la estación para un interrogatorio adicional. Nathan llegó a la estación, ajeno a la evidencia de video en su contra. Durante el interrogatorio, Monroe presentó la grabación. El comportamiento de Nathan cambió drásticamente, su calma inicial se disolvió en pánico y desesperación. Enfrentado con pruebas innegables, Nathan se derrumbó y confesó. Detalló sentirse atrapado en la relación con Jorge, manipulado tanto por su padrastro como por su madre, Alicia. El engaño constante y la infidelidad de Jorge lo habían llevado a su punto de ruptura. Nathan confesó que, en un momento de ira incontrolable, había matado a Jorge para escapar de la situación opresiva. El detective Monroe registró meticulosamente la confesión de Nathan, capturando cada detalle. La combinación de la nueva evidencia y la confesión eliminó cualquier duda sobre la culpabilidad de Nathan. La policía ahora comprendía completamente la secuencia de eventos que llevó al asesinato de Jorge Franklin y la intrincada red de secretos y engaños que envolvía el caso. El 4 de julio de 2017, justo antes del mediodía, el Departamento de Policía de Carson City tomó una acción decisiva. Con la confesión de Nathan Franklin y la contundente evidencia de video, el detective Monroe y su equipo estaban preparados para arrestarlo por el asesinato de Jorge Franklin. Nathan, un estudiante universitario de 22 años y trabajador a tiempo parcial en el sector minorista, había estado lidiando con la confusión y la agitación. Sus esfuerzos por superar un pasado problemático se vieron abrumados por la intensa tensión emocional de su relación con Jorge y las manipulaciones de su madre, culminando en un punto de ruptura. La policía determinó que Nathan, superado por sentimientos de traición y manipulación, había asesinado a Jorge en un arranque de ira. El día del arresto, el detective Monroe y varios oficiales llegaron al apartamento de Nathan. Al tocar la puerta, un Nathan pálido y exhausto respondió. Fue esposado y se le leyeron sus derechos. Nathan parecía resignado a su destino, mostrando poca emoción mientras era escoltado al coche de policía. El vecindario estaba tranquilo, pero algunos curiosos observaban cómo se desarrollaba el arresto. En la estación, Nathan fue formalmente acusado del asesinato de Jorge Franklin. El detective Monroe realizó una entrevista final para documentar completamente la confesión de Nathan. Nathan reiteró sus sentimientos de estar atrapado y manipulado por Jorge y la presión de su madre, Alicia. Relató los eventos que llevaron al asesinato, incluyendo la violenta discusión que escaló hasta el enfrentamiento fatal. Alicia Franklin, la esposa de Jorge y madre de Nathan, también fue llevada a interrogatorio. La investigación reveló que Alicia había estado al tanto de la aventura durante meses y había presionado a Nathan para que continuara con ella. Le preocupaba que el comportamiento imprudente de Jorge pudiera poner en peligro su posición en la comunidad. Sin embargo, Alicia no estuvo directamente involucrada en el asesinato. Su papel añadió complejidad al caso debido a su engaño y manipulación, pero no fue acusada de ningún delito.